Nuevamente desde el canal del Congreso de la República en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? En esta oportunidad nos acompaña la doctora María del Rosario Guerra. Ella es senadora de la República, hace parte de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la República y pertenece a la Comisión Tercera. Senadora, gracias por estar con nosotros. William, a ti mil gracias por invitarme. A ver, senadora, estamos en una encrucijada en el país por dos temas que yo creo que son los que más le interesan a todos los colombianos. Yo diría que a los colombianos en general, pero a los de a pie yo no sé qué tanto les interese el tema de la paz y el tema de la reforma tributaria. Pero vamos a empezar con el tema de la paz. ¿En qué va la negociación con el gobierno y las propuestas que el Centro Democrático y la gente del No le presentaron al gobierno? Porque ustedes ganaron con el no para que de algún modo se barajara nuevamente. ¿Qué le podemos decir a los televidentes? ¿Cómo va esto, doctora María del Rosario? Muy importante que sepan los televidentes que nosotros hemos cumplido el compromiso. Cuando ganó el no el 2 de octubre, a los pocos días, esto fue el 12 de octubre, ya nuestro partido, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, le presentó al Gobierno Nacional, al equipo negociador, un documento con propuestas que consideramos fundamentales que exigían modificar los acuerdos. En paralelo, otros miembros que también promovieron el no en el país hicieron lo propio en el tema de víctimas, en el tema de lo que se ha denominado la ideología de género y en otros aspectos. Después de eso, el gobierno se había comprometido a que nos daba respuesta y a partir de la semana pasada se comenzaron unas reuniones ya mucho más regulares. El sábado una reunión larga de cerca de 7 horas, ayer también una reunión de 7, 8 horas, hoy están reunidos también. Y la idea fundamental es poder con el gobierno primero llegar a unos acuerdos de corrección de unos temas que son tan sustanciales como la justicia. Y en la justicia hay dos temas que son fundamentales. Pero yo le quiero hacer una interpelación y discúlpeme que le interrumpa. La justicia transicional, ahí es donde ustedes han tenido pues, muchas diferencias con el Estado. ¿Qué le podemos decir? Muchos temas, no solo en ese. No, pero para empezar, no, tranquila, yo sé que son muchos los temas que ustedes, son 300 propuestas, pero ustedes tienen 150, que yo diría que eso es un poquito complicado. Pero en el tema de la justicia transicional, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Mire, la propuesta nuestra, William, es que en las cortes haya una sala especializada con magistrados colombianos que sea la que maneje la justicia transicional. Pero que se elimine la justicia transicional. Entonces, eso lo que hace es que no se crea una instancia independiente. No, por eso, doctora, pero no, perdóneme que le interrumpa nuevamente. La justicia transicional desaparece porque aquí se va a crear una nueva corte con las 4 cortes que tenemos, es lo que le entiendo. No, es una sala dentro de la corte. ¿De cuál corte? De la Corte Suprema. Por eso, entonces sí se elimina la justicia transicional. No, porque es que nosotros reconocemos la importancia de que bajo unos parámetros puedan ellos ser juzgados, pero por magistrados colombianos y por nuestras cortes, para lo cual se crearía una sala especial, no como estaba propuesta en las 297 hojas, que era básicamente un grupo de 72 magistrados totalmente independientes de las cortes. Nosotros decimos no, y las cortes han ratificado el tema, básicamente, de que se pueda hacer dentro de nuestra justicia. Ese es un tema fundamental y ese es uno de los temas que ha generado la discusión y que le tocará al gobierno llevarlo a La Habana para hablarlo con la FARC. Pero sí desaparecería la justicia transicional. No, William, lo que desaparece son... Es la nueva institución que se crearía. Es una nueva, Esa es la justicia transicional, una nueva instancia, senadora. Es una nueva instancia dentro de la Corte Suprema, no como lo tenían planteado que era independiente de las Cortes. Es una nueva instancia entre la Corte Suprema con magistrados colombianos. En lo que ellos tenían propuesto había la posibilidad de magistrados extranjeros. Bueno, supongamos que pase así, y en la propuesta ustedes dicen que los magistrados serían elegidos ¿por quién? Bueno, aquí lo que se está planteando es que sean magistrados que tengan la misma calidad de los magistrados que tenemos en las costas. ¿Quién los elegiría? Bueno, ese es parte del tema del mecanismo que tiene que llegarse a consensuar, así como se ha elegido magistrados para poder solventar el problema de la congestión en la justicia, igualmente se puede hacer. Sobre todo, acuérdese también que ya hay unas instancias que se pueden acordar entre el gobierno, la FARC y por supuesto las Cortes de cómo sería la manera, pero lo más importante es que reconozcamos nuestra institucionalidad que está hoy en cabeza, en este caso en la Corte Suprema. La elegibilidad, otro de los puntos cruciales de esto para ustedes. Yo creo, y esto
pues, porque yo he hecho muchos sondeos, no solamente en Bogotá, sino en otros departamentos y en otras ciudades, ellos no van a entregar las armas para que no los elijan. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Porque perdió el sí y ustedes tienen una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros en elegibilidad hay dos temas que nos preocupan sobremanera, queridos televidentes. Una es que esas 16 circunscripciones especiales, primero había que precisar las cuáles eran, porque se hablaba de 16, no se permitía ahí que participaran otros partidos y movimientos. Nosotros estamos proponiendo que prioritariamente sean víctimas las que puedan participar de ese proceso, víctimas de la FARC. En los municipios y los departamentos. En las circunscripciones que especiales. definen especiales territoriales para ser representantes a la Cámara. Perfecto. Entonces, que se le dé la prioridad a las víctimas. Y segundo, que como las víctimas son de tantos partidos y movimientos, pues no se limiten a las víctimas básicamente de uno y otro, sino que se pueda abrir, pero que sea focalizado en el tema de víctimas. Digamos, ese es un tema que es fundamental. Ayer y hoy están en las discusiones precisamente del tema ya de la participación de los 5 del Senado y los 5 en la Cámara sobre la base del umbral. Pero hoy no hay umbral. ¿Cuál le gusta a usted de esos dos temas? Porque pues es que 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara, yo que llevo 24 años, eso no es nada. Eso claro que sí es, te voy a decir. Pero es casi que nada. ¿Cuántas curules tienen las comunidades indígenas que son cerca, en Colombia son cerca de 1.700.000 personas, casi 2 millones, que se reconocen indígenas, y tienen 2 en el Senado? No, sí. Y las pero comunidades las circunstancias son totalmente afrodescendientes distintas. No son casi, ojo, las comunidades afrodescendientes en el país son ¿cuántas? Son casi 4 millones de personas. No, son más de 10 millones. No son los más negros son más de 10 millones. Son 10.5 millones, sí, tienes razón, William. Y de esas, en el Senado no tienen ningún derecho propio, lo tienen en la Cámara. Sí. Lo tienen en la Cámara. Entonces, 5 en Senado y 5 en la Cámara es bastante. Entonces, ¿nosotros en qué estamos haciendo énfasis? En el umbral. Porque es que para ellos no había umbral, pero para el resto de los partidos sí había umbral. Entonces, definir claramente cuál va a ser el umbral, de tal manera que no queden unos partidos en condición de inferioridad frente al partido que cree en la FARC desde el punto de vista de participación política. Bueno, otras propuestas, me parece sumamente importante que hay que explicarles a los televidentes porque la incertidumbre es total. Hay unos hombres acantonados en varios de los distintos sectores de los municipios y los departamentos donde ha existido la guerra, Putumayo, Caquetá, Huila, bueno, tantos otros departamentos. ¿No hay temor de que de pronto no se solucione eso y estos tipos van para el monte? ¿Ustedes han pensado en eso? Para nosotros es muy importante, William, primero definir el umbral, para que no haya el grueso de los partidos que se les defina un umbral y que si no lo pasan simplemente pierden su personería jurídica, y el partido que cree la FARC que no va a tener ningún umbral. Entonces, definir el umbral ha sido un tema que se ha planteado claramente en la mesa. El otro, como ya le estaba comentando, hacer énfasis en que en esas circunscripciones especiales, esas 16, las víctimas jueguen un rol protagónico y sean las que puedan participar y ser elegidos. Y también hay un tema que es de gran preocupación, que son las personas de las FARC que están ahora mismo concentradas, y que preocupa qué va a pasar con ellas. Déjeme decirle que el presidente Uribe decretó hasta el 31. En el Senado claramente dijo, después de que ganó el no, claramente dijo: señores, estamos dispuestos a tramitar rápidamente en el Congreso una ley que le dé amnistía a la base de la FARC para darles unas seguridades jurídicas y apoyar la bajada de la intensidad de la violencia. Pero el gobierno, hubiera ganado el sí, hubiera ganado el no, tenía que tener un plan B, tenía que tener previsto qué hacer. No lo tenían. No lo tenían, como por ejemplo. ustedes no tenían también un plan para el no. Pero es que la responsabilidad de la negociación recae sobre el gobierno. Sí, en eso por tiene ejemplo, razón. asegurarle la alimentación, asegurarle los desplazamientos, garantizar que no siga la extorsión. Y ahí es donde nosotros, con nuestra responsabilidad y compromiso, estamos diciendo, y lo ratificamos la semana pasada, movámonos en el Congreso para asegurarle al menos a la base de la FARC en materia jurídica estos temas, de tal manera que ellos puedan, durante la transición, poder estar en las zonas de concentración con una regla mínima, como era lo que estaba previsto inicialmente por parte del gobierno. De todas maneras, son más de 100 proposiciones que tienen el Centro Democrático, se están discutiendo, pues llevan algunos días y horas en el Ministerio del Interior con los negociadores del gobierno. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción.
¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos con la senadora María del Rosario Guerra. Ella es senadora de la República, hace parte de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado y pertenece al Centro Democrático. Hay mucha preocupación. El presidente de la República ha hecho varios anuncios, entre ellos que antes del 31 de diciembre del 2016 pues ya tendríamos que tener algún acuerdo con los distintos sectores del no. ¿Usted ve eso así? Mire, a mí me parece inaceptable que el presidente primero tiene que reconocer que ganó el no y fue él el que nos convocó a este plebiscito. Segundo. Sin mucha necesidad. No tenía necesidad, pero nos convocó y tiene que respetar la decisión del pueblo. Segundo, nosotros hemos sido responsables y hemos puesto sobre la mesa unas propuestas y estamos dispuestos a reunirnos las horas que sean necesarias para poder con el gobierno primero, tener esos puntos de consenso. Lo que no puede pretender el presidente de la República ahora es que simplemente por el tiempo que él le ha puesto a estos temas, que no debería existir, porque acuérdense que cuando arrancó el 2012 dijo que eso era de meses, que eso era para noviembre. Esto fue en agosto y dijo que para noviembre. Y duró 4 años, entonces no puede pretender que esto sea de día cuando nosotros estamos haciendo es una revisión detallada de los acuerdos, porque es que la gente no votó por un maquillaje, votó porque quería unos cambios sustanciales al acuerdo que había firmado Juan Manuel Santos y la FARC. No nos podemos ir sin preguntarle, senadora María del Rosario Guerra, senadora de la República, que por ejemplo la salida del doctor Juan Carlos Vélez, quien hace parte del Centro Democrático, y es uno de los hombres, yo diría que una de las figuras, de las fichas importantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, salió a decir que ustedes pues, prácticamente lo que habían dicho era un poco de mentiras para poder que la gente saliera a votar. ¿Eso no es muy grave? El que dijo las mentiras, tengo que decirle con dolor de mi alma porque lo aprecio, fue Juan Carlos Vélez. ¿Y por qué salió a decir eso? Le voy a decir primero, nosotros hicimos la pedagogía con el documento en la mano, con las 296. Pero a ver, yo le voy a interpelar. Segundo, Pero yo le voy a interpelar en varias cosas, senadora. La primera, bueno, o sea, ya hasta donde yo entiendo, Juan Carlos fue senador de la República, claro, director de la Aeronáutica Civil. Fue nuestro candidato a la alcaldía. Pero primero, ¿por qué iba a salir a decir mentiras? No entiendo cómo sale Juan Carlos con hacer afirmaciones que no son ciertas, entre otras cosas, porque en el país hubo 16 grupos promotores del no. De hecho, yo tuve un grupo promotor del no en Sucre, había otro promotor del no en Risaralda. Nosotros trabajamos con las uñas. Básicamente, nuestra pedagogía era con base en lo que decían los acuerdos. Pero, por ejemplo,
senadora, muchos de los sectores que nos escriben no solamente al canal del Congreso de la República, sino a nuestro programa ¿Quién le sirve? Soleil, dicen, por ejemplo, es que aquí dijeron en muchas oportunidades que Timochenko iba a ser presidente, que a los pensionados le iban a quitar la plata para que les dieran a los guerrilleros. O sea, una cantidad de cosas que estuvieron en las redes sociales y eso no es así. Yo te hablo de mi partido. Y hablo Sí, de Centro los Democrático. congresistas porque cuando votaron 6.400.000 colombianos, pudo haber personas que pudieron haber tergiversado. Pero nosotros nos limitamos a hablar con base en los acuerdos. Cuando tú le das elegibilidad político a las cabecillas de la FARC, ¿qué quiere decir? Que pueden aspirar al Senado, a la Cámara y a la presidencia. Mentira, ahí no hay. Pero ¿quién votaría, por ejemplo? Yo eso le es pregunto, otra ¿pero cosa. quién va a votar por Timochenko, por ejemplo, en eso es este otra cosa. país? Mucha gente dice quién votaría por Maduro. Y hubo gente que en su momento dijo quién no. votaría por Santos y mira que lo lleva haciendo un periodo presidencial. Pero es totalmente distinto. Es que Timochenko, Pero- el daño que le ha hecho las FARC, bueno, la guerrilla y los grupos... Yo aspiraría que no votara ningún colombiano, pero no falta el que vende el voto y ese vote. Pero, por ejemplo- y no falta una cantidad de que son seguidores de él. Lo que les quiero decir, William, es que nuestro partido, nuestros congresistas, nuestros líderes en las regiones, nos limitamos a hacer nuestra pedagogía sobre la base de los acuerdos. ¿Qué cree que pasó con el tema de Juan Carlos Vélez? Porque hay mucha preocupación, Lamentablemente tanto que ya está demandado. Juan Carlos renunció al partido, ya salió del partido. Juan Carlos Vélez, una persona valiosa, pero él se equivocó. Se equivocó porque lamentablemente actuó primero con mentiras, porque nada de lo que él dijo fue cierto, y segundo, porque él tenía una responsabilidad grande con el país y con el partido. y con nuestro partido, y era realmente en ese momento explicarle a los colombianos cómo su grupo del no, que era uno de los 16, hizo su pedagogía, pero no hablar en general porque ahí está metiendo gente que no tenía nada que ver. Las demás propuestas que ustedes han colocado a consideración del gobierno nacional, ¿cuál podríamos destacar y que se deben de tener en cuenta en los acuerdos que ustedes pues bien los conocen para que de algún modo se negocien al interior de las FARC con el gobierno? Mira, hay un tema clave para nosotros, que las FARC aporten el dinero que ha recogido, que ha amasado del narcotráfico para resarcir efectivamente a las víctimas. Porque es que no quedaba expreso, William, no quedaba expreso. Entonces íbamos a terminar todos los colombianos pagando. Y que entonces decían, mentira, mira, ahí vamos a ver la reforma tributaria. Entonces, claramente, es una de las inamovibles nuestro, que la FARC tiene que entregar su fortuna para resarcir a esos 2.900.000 víctimas de la FARC, porque en total en el país son casi 8 millones de víctimas de diferentes fuerzas. Sí. Pero de las FARC son 2.900.000 víctimas según la información que tenemos disponible. Ese es un punto fundamental. El tema de las armas, hay preocupación pues porque de algún modo también se criticó por parte del Centro Democrático y algunos de sus integrantes que las armas no las iban a entregar. Ya se ha dicho por parte de los liberales, los conservadores, el partido de la U que sí se las van a entregar, pero a Naciones Unidas. ¿Cuál es la postura de ustedes? Para nosotros es importante que ese protocolo de desmovilización, de concentración y de entrega de armas se cumpla, y por eso nosotros avalamos que Naciones Unidas siguiera en el país, y nos alegró mucho cuando se anunció la semana pasada por parte de Naciones Unidas que se quedaba todavía en Colombia. Eso es garantía de que efectivamente los protocolos de entrega de armas se cumplan, porque nosotros tenemos que asegurar que no quede ninguna sola arma guardada. De hecho, en el momento en que se ha dado todo esto, no había un inventario efectivo de armas. El inventario se va a tener en la medida en que las FARC entren a la zona de concentración y comience ese reconocimiento, pero como tal inventario no hay. Hay unos cálculos preliminares que han deducido la fuerza militar y los expertos según el número de personas de la FARC y según lo que ellos en su registro llevan. Pero realmente para nosotros las Naciones Unidas es una garantía de que haya una entrega efectiva. ¿Ve luz verde? Vamos a ir a comerciales, pero ¿ve luz verde al final de que los acuerdos, porque son muchas propuestas, son 300 propuestas, claro, sí. ¿Ve que esto puede salir? Sí, William, mira, por parte de nosotros, liderado por el expresidente Uribe, él personalmente está sentado en la este mesa. momento está sentado. Los 6, los 7, las 8 horas sentada en la mesa. Eso muestra el total compromiso del Partido Centro Democrático con que los acuerdos se corrijan y que esto vaya a feliz término. Por eso le exigimos al gobierno también, no como arrancó diciendo que nada se podía cambiar. Hoy ya dicen, sí, es posible revisar. Y yo estoy segura que las FARC entiende que perdió este referendo que él avaló,
que él avaló este plebiscito, entonces perdieron el plebiscito. Tienen también que escuchar al pueblo colombiano y que acoger algunas de las propuestas. Entonces, el plebiscito avalado por ellos, lo ganó el no, eso significa cambio en muchos de los temas. Estamos con la doctora María del Rosario Guerra, senadora de la República y quien hace parte del Centro Democrático. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos con la doctora María del Rosario Guerra. Les toca una papa caliente a ustedes supremamente importante, diría yo, porque yo de verdad sí creo que están totalmente equivocados. De pronto puedo estar equivocado yo, pero yo creo que esta reforma tributaria que ha presentado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos va a golpear duramente a la clase media y a la clase menos favorecida de este país. ¿Qué piensa de la reforma tributaria y qué debemos hacer? Déjeme darle 3 reflexiones. La primera, a mí pierde toda confianza un mandatario que para hacerse elegir dice que firmaría, grabaría en piedra que no iba a tener un solo tributo. Y esta sería la 4ª reforma tributaria. Pero venga, yo le tengo que hacer ahí una apreciación. Pero déjame, pero espere, que es que pero es que si nos vamos a eso, porque usted le está diciendo que al presidente, claro, le dijo en varios programas de televisión antagónicos que no iba a grabar, pero es que el expresidente Uribe, hoy senador, nos dijo muchas cosas. Pero perdóname, Uribe, excúsame, que siempre van con el espejo retrovisor. No, pero Uribe nunca le dijo a los colombianos que no iba a subir pero impuestos. Quiere que le diga una cosa. Por ejemplo, eso Álvaro Uribe, William, senadora, lo que dice tiene que cuidarse porque después te lo pero cobran, por ejemplo, te lo cobran. Pero por ejemplo. Entonces, en reforma tributaria, que te digo, primero, el presidente Santos, lo primero, ofreció y no lo cumplió. Segundo, fue un gobierno que durante los primeros 4 años derrochó, William. Mientras, ojo bien, mientras el crecimiento de la economía en promedio era del 4%, el gasto de funcionamiento del gobierno, quitándole la deuda, llegó al doble, a cerca del 8%. Sí. Derrochó, creó en esos primeros 4 años 18,000 nuevos cargos públicos y la nómina la trepó. Los gastos de publicidad, los gastos de eventos, los gastos de viaje. Hoy, cuando viene la destorcida, que fue en el año 2014 que comienza, la destorcida de los precios del petróleo, cuando viene la caída de los precios de los productos agrícolas que habían tenido un componente maravilloso, cuando viene la caída de los productos mineros como el carbón y el oro, pues por supuesto el gobierno se encuentra totalmente sin recursos. ¿Y qué es lo que ha pasado? El presupuesto de regalías, cerca de 6 billones de pesos menos. El presupuesto general de la nación, le tuvieron que hacer un recorte al presupuesto de inversión y entonces ahora le dicen a los colombianos por 4ª vez tenemos que contribuir para que siga este gasto. Yo le digo, William,
la reforma tributaria que han presentado tiene unos problemas serios. Tiene unos problemas serios. ¿Cuáles son los problemas? 3 rápidos que yo les voy a mencionar. Rápidamente, el aumento generalizado del IVA del 19%. Eso no solo lo pagan los más pobres, sino también que eso va a contribuir en cerca de un punto porcentual más en la inflación, que también le termina golpeando más a los más pobres. Ahí que le he dicho yo al gobierno, si ustedes hubieran mejorado la gestión de la DIAN para reducir la evasión, se hubieran podido recoger cerca de 14 billones de pesos. Es que a ver si le damos claridad a los televidentes, doctora María del Socorro. Los expertos, María del Rosario, perdón, los expertos dicen que no hay necesidad de ninguna reforma porque si simplemente se aplicaran las normas que hoy tiene la DIAN, se recaudaría la plata. Sí, mira, hay 3 fuentes por donde los dineros se van. El contrabando. Si no tenemos una lucha frontal contra el contrabando, no hacemos nada. Segundo, la evasión. Y tercero, la corrupción. Porque pedirle a los colombianos que contribuyeron en estos primeros 5 años del gobierno Santos con 51 billones de pesos más en impuestos, pero no vemos, sino que hay corrupción, que hay mermelada, que los recursos no son eficientes, que las obras no se ven, eso también desestimula cualquier reforma tributaria. Entonces, lo primero es la lucha contra estos 3 factores, revisar seriamente el tema del IVA general. La tercera preocupación son 3 impuestos que a mí me preocupan sobremanera. El impuesto que le ponen adicional a la telefonía móvil y a los datos. Cerca del 93% de los colombianos entre zonas rurales y urbanas, hoy su medio de comunicación es la telefonía celular y es los datos y es la manera también de hacer sus actividades productivas. ¿Cómo lo vamos a cargar con el 23%? 19 de IVA general más 4 puntos porcentuales. El segundo tema, el impuesto a la gasolina. Por un lado había subsidio, ahora le va a poner un impuesto a la gasolina. 170 pesos. Claro, no, pero súmele otra cosa, y es una sobretasa, el IVA y fuera de eso la contribución. Entonces estamos hablando que también es una carga que va a recaer sobre esa clase media que está teniendo su carrito. El tercer tema, bebidas azucaradas. La están equiparando como si fuera una bebida alcohólica. Fíjense, la bebida azucarada van a pagar el 300 pesos del impuesto, de un impuesto específico. Y fuera de eso, tienen que pagar el IVA. Entonces, pónganse ustedes a ver con cuánto va a quedar. Y el tema, una gaseosa, con cuánto va a quedar una gaseosa. Y a eso súmele otro tema que a mí me preocupa. Estamos promoviendo las nuevas fuentes de energía, la eólica, la biomasa. Le quitaron los beneficios a las nuevas fuentes de energía. Le quitaron los beneficios, porque es que hay mucho tema que aquí, al desarrollo, usted que viene de la zona cafetera, a un desarrollo productivo como el de la Guadua, que estaba exento, también se lo quitaron. Por no mencionar el tema de los arrendamientos y de la vivienda de interés social. O sea, hay muchos temas que preocupan. Pero vea, yo le voy a proponer una cosa porque aquí desafortunadamente nos acabó el tiempo. La invito la próxima semana para que hablemos de reforma tributaria, doctora María del Rosario Guerra, que sé que usted es experta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. William y televidentes, mil gracias. A todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Los esperamos en una próxima oportunidad.